Don Álvaro García Linera escribió este libro, Identidad Boliviana, Nación, Mestizaje y Plurinacionalidad. En realidad no es libro, es un opúsculo. Y en este opúsculo, don Álvaro García Linera, que lo repartió con los periódicos, en primer lugar, asume que su intención con Movimiento Ejército Guerrillero Tupac Katari, si acaso no conseguían la indianización y la aymarización de Bolivia, estaba pensando en separar al país. Este hombre que habla de los que querían separar la patria, en este libro dice, sí, teníamos intenciones de separar el país. En este libro también dice, a raíz del último censo de población del 2012, surgieron voces afirmando los que no son indígenas son mestizos, reproduciendo hoy con un lenguaje cultural biológico ese centenario debate sobre la diferencia irreductible entre indios y no indios. De manera a veces inconsistente, la dualidad indígena-mestizo reproduce la de salvaje civilizado del principio del siglo XX, que a su vez reprodujo la de humanos semihumanos del siglo XVI. Se trata de la misma demonización del indio. Don Álvaro García Linera, no es casualidad que aparezca con cosas como estas, de dándole en la nacionalidad boliviana una preponderancia al indio y a lo no indio, considerándole yo diría un subproducto de lo que él maneja como la construcción de la aymaridad o la construcción de un estado indígena en el cual nosotros tenemos poco que ver, porque todo lo que hagamos estará supeditado al concepto de lo indígena. Fíjense ustedes, la Constitución Política del Estado dice, todos los bolivianos son iguales, pero lo indígena, que lo hemos tocado en más de una oportunidad, pero lo indígena tiene sus propias reglas y se mueve bajo sus propios conceptos. Lo indígena manda, lo indígena ordena, ordena Estado, hace Estado, y los demás tienen que supeditarse. Por eso yo digo que vendríamos a ser los no indígenas, y yo no tengo nada que ver, me parece un maniqueísmo cabrón esto de salvaje civilizado, humano, semihumano. Cuando el propio García Linera hace pocos meses atrás, cuando no habían llegado las elecciones y cuando no había sentido la necesidad de reivindicar, entre comillas, su indianismo, para consolidarse como el hombre acompañante de Evo Morales y además para generar nuevamente un debate que radicalice al país, los proindígenas y los antiindígenas. Esto está muy bien pensado. Don Álvaro García Linera demuestra un serio problema fascista en sus concepciones, que lo vamos a conversar esto con Roberto Barbería Naya y con Enrique Fernández García. Los hemos invitado y vamos a tener una conversación de una hora sobre esto y sobre el Gran Hermano, sobre Orwell, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Creo que va a ser bueno. Yo quiero en este momento circunscribirme al tema del coco separatista. Es decir, si yo soy el que quiero separar, está bien. Si son los otros, sobre todo los del Oriente, que se quieren separar, no es mi caso, pero hay y han habido quienes son independentistas, entonces está malo porque ahí está atentando contra la patria. Pero además, si éramos oposición, queríamos separar el país. Somos gobierno y lo queremos no unir, usar al país, someter, lo que decía recientemente, someter e incorporar. Todos esos elementos hay que conversarlos.
Por ahora, escuchamos a don Sergio Antelo Gutiérrez de Nación Camba lo que dice. Bueno, para entender, digamos, el problema, habría que remitirse obligatoriamente a un libro que yo escribí por allá, por los años 94, ¿no? Se llama Los cruceños y su derecho a libre determinación. Ahí establecía más o menos con alguna pertinencia o claridad la conformación del Estado boliviano en tres tendencias fundamentales, centrífugas. Primero, el separatismo aymara; segundo, el separatismo camba; y tercero, el separatismo estatal boliviano. O sea, para mí, por ejemplo, el Estado boliviano es un Estado separatista, el aparato del Estado. No tiene nada que ver con la sociedad boliviana. Es marginal, al margen, exógeno, digamos, ¿no? El escrito que ha lanzado el señor García Linera demuestra claro y objetivamente mi tesis, de que los aymaras son separatistas. Solamente de que lo planteé en algunos momentos coyunturales, ¿no es cierto?, según las circunstancias, ¿no? Y según el documento final que usted conoce, ellos han demostrado de que la intención de ellos era separarse del Estado boliviano. O sea, son separatistas, ¿no? De parte nuestra, evidentemente, si bien es cierto que Santa Cruz no ha desarrollado hasta la fecha un movimiento separatista en sí, ¿no? Sin embargo, el pensamiento general de la sociedad cruceña es un pensamiento secesionista. Y lo demuestra de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando García Linera presenta, García y el ejército guerrillero Túpac Katari presenta la posibilidad de que los aymaras se conviertan en un estado aparte de Bolivia, ¿no es cierto? En una respuesta que yo le doy en la página de internet, en la página web, que es nuestra página web, ¿no?, demuestra de que para nosotros fue un desastre que el ejército guerrillero hubiera sido derrotado política y militarmente. Porque si el ejército guerrillero Túpac Katari ganaba la guerra, ¿no?, evidentemente Santa Cruz también hubiera ganado la independencia. Eso es, digamos, en resumen, el hecho, ¿no? Lo que acontece con relación a Santa Cruz particularmente es el hecho que el pensamiento, digamos, secesionista de Santa Cruz es un pensamiento inmanente, es un pensamiento permanente, ¿no?, que no ha logrado encontrar las vías necesarias para consolidarse. Y además porque, digamos, el Alto Perú, el Collado, históricamente ha sido, su arma de guerra ha sido sindicarnos a nosotros separatistas. Es posible que lo seamos, ¿no es cierto? Pero es una forma, digamos, de desarmar la posibilidad de que Santa Cruz se pueda convertir en una república independiente en América del Sur, ¿no? Eso yo en lo personal, a pesar de que existe, digamos, el pensamiento, lo considero absolutamente inviable, imposible en la actual coyuntura histórica de América Latina. O sea, no sería un Estado reconocido por los otros Estados. Se lo ha demostrado claro y objetivamente. Se lo ha demostrado, por ejemplo, en la conferencia de la UNASUR en Chile, con relación a los problemas de Santa Cruz, de la media luna, de la autonomía, ¿no? O sea, no hay un contexto internacional favorable en América Latina para ningún movimiento de secesión, llámese cruceño o llámese de otra naturaleza. Entonces, digamos, si bien es cierto que el pensamiento puede existir, puede ser en una minoría, en una mayoría, no importa, porque además hay que aclarar que el pensamiento independentista, digámoslo así, está mucho más arraigado entre los sectores populares que entre las élites en Santa Cruz, ¿no? Las élites son bolivianangas, ¿no? O sea, las élites cruceñas son profundamente estatales, profundamente bolivianas, a diferencia, por ejemplo, de la periferia de Santa Cruz, la periferia social de Santa Cruz, que son antiestatales y anti-Bolivia en general. Eso lo han demostrado, se ha demostrado a través de múltiples encuestas. Por otro lado, podríamos decir de que en respuesta, por ejemplo, al planteo de García Linera y su grupo, en el sentido de que los aymaras buscarían y van a seguir buscando, porque él no suspende la cosa, ¿no? Él dice, hicimos esto, pero como sucedió el proyecto plurinacional del MAS, ¿no es cierto? Por lo tanto, hemos levantado las carpas, hemos levantado las banderas secesionistas los aymaras, pero sin embargo, no lo dice textualmente, ¿no es cierto?, pero da a entender de que en otra coyuntura cualquiera los aymaras saldrían con una posición secesionista, o sea, separatista, ¿no? Por lo tanto, si los aymaras quieren separarse de Bolivia, yo los voy a felicitar, ¿no es cierto?, porque además nos daría la oportunidad de que nosotros también podamos pensar seriamente en un proyecto más o menos similar.
hay que entender de que García Linera, o su documento por lo menos, ¿no? Habla de un congelamiento, digamos, del proceso de liberación de ellos, ¿no? De un congelamiento, congela circunstancialmente mientras prevalezca, digamos, los principios del Estado plurinacional. A la hora que ese asunto, digamos, desaparezca como tal, ellos pueden nuevamente reasumir, ya no sería el ejército guerrillero Tupac Katari, ¿no? Sino ellos podrían reasumir nuevamente las tendencias secesionistas que son históricas en ellos. Entenderlo, por ejemplo, de que nosotros, para los bolivianos, digámoslo así, no somos una colonia interna. O sea, lo que nadie ha entendido hasta el presente momento es que existe en Bolivia un colonialismo interno, ¿no? Ese colonialismo lo ejecuta el poder central, ¿no? Que son los dueños del país en realidad, ¿no? Y explotan a sus colonias internas, fundamentalmente a nosotros. Entonces ellos, por ejemplo, disponen de todo lo que significa tierras, recursos naturales, empleos públicos, todo lo que significa Estado, por ejemplo, en Santa Cruz intervenido por el gobierno central. Eso se llama colonialismo interno. Hay muchos estudios sobre ese particular. Entonces, ellos no aceptan que una de sus colonias internas piense siquiera, ¿no es cierto?, en cualquier movimiento libertario o reivindicatorio. Ni siquiera lo aceptan. Pero ellos sí pueden ser separatistas, ellos pueden separarse del país. Y yo además se lo agradecería que se vayan, ¿no es cierto? Porque ahí quedamos nosotros de dueños del título de Bolivia, quedamos de bolivianos, y ellos no, quedan de aymaras nomás, ¿no es cierto? De aymaras, quechua, aymaras, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, yo creo que... Fíjense lo importante de esto que dice Sergio Antelo. Ellos pueden ser separatistas y nosotros no. Es decir, si fuéramos nosotros es un pecado. Si no lográbamos la indianización, la aymarización del Estado, nos partíamos o íbamos a intentar hacerlo. Todavía no está cerrada, no está concluida la tarea del movimiento Ejército Guerrillero Tupac Katari, o sí, del EGTK. Pero escuchen esto, página 48. Las subidentidades regional geográficas son un componente constitutivo de la identidad nacional estatal y también de las identidades nacionales culturales. Chaqueño, cruceño, paceño, veniano, potosino, etcétera, son identidades a las que las personas recurren cotidianamente para relacionarse con el resto de los bolivianos. La referencia regional señala no solo una ubicación geográfica, sino una manera específica de ser, una idiosincrasia específica, pero al interior, fíjense esto, al interior de la propia identidad nacional estatal boliviana. Cuando se planteaba lo aymara, se lo planteaba, y cuando se plantea lo aymara, se lo plantea desde la perspectiva de lo aymara y no de la nación boliviana, sino de la nación aymara. Son elementos que hay que tomar en cuenta. Perdón, sigamos. Se desarrollan en su interior y consagran regionalmente en tanto se asumen como partícipes de una identidad, una historia y un destino mayor de la identidad boliviana. Fíjense ustedes lo importante que es esto. Y en alguna parte hablan incluso de los separatistas, que no constitutivo. Les digo, es interesantísimo. Aquí, pese a los intentos de algún segmento de la oligarquía derrotada hace algunos años atrás por darle un contenido separatista, el ser cruceño, tarijeño, son componentes formativos de la identidad nacional estatal boliviana. Si él estaba reconociendo que era separatista, que va más allá del separatismo, va por la constitución, no de separar Bolivia en dos partes. Sergio Antelo dice, separar Bolivia. Nosotros nos quedamos con Bolivia, fíjense ustedes, todavía Sergio Antelo, que es uno de los intelectuales más estudiados y estudiosos en este tema, dice, separar Bolivia, que se vayan ellos y nosotros nos quedamos con Bolivia.
García Linera plantea en este libro que su leitmotiv era la construcción de la aymaridad. Él asume que al estar ellos en el gobierno, este país va a la indianización, pero por supuesto que no habla de las indianizaciones, no habla de las naciones, sino que se establece una preponderancia aymara en todo este asunto. Está claro, está claro. Cuando a uno le digan no sea separatista, desde el gobierno uno le podrá decir, hey, pero ustedes podían ser. ¿Ustedes creen que alguien al interior del gobierno lo va a cuestionar? ¿Cómo pues va a decir que era separatista? ¿Ustedes creen que alguien lo va a cuestionar? No, para nada. Están convencidos que está bien. Y que además, como dice Sergio, lo ha suspendido porque cree que está ganando. Así de sencillo. Corte.